Entonces sí estamos pensando constantemente cómo acercamos al público que no conoce esa música para que la conozca y se acerque sin miedo, sin temor. Ahí está la clave de la democratización de la cultura y que la gente quiera escuchar eso sin ninguna prevención, que esto no es música para entendidos ni para sabios. Hola amigos de quienique.com, quienique.tv y quienique.fm. El día de hoy estamos aquí con David García, él es director de la Filarmónica de Bogotá y vamos a hablar sobre la música clásica, un tema de clases, de gustos o de educación musical. Buenos días, Cristian, y a todos los televidentes que nos están viendo en este momento. David, quisiera comenzar con un debate que se ha abierto pues, recientemente y que no es nuevo además, que es si aún persisten, digamos, estas barreras de la música clásica que nos hace a veces percibir esta música solo para, digamos, las élites intelectuales o élites económicas. Bueno, como tú dices, es una discusión muy antigua y que afortunadamente en varios aspectos se ha superado. Me gustaría dar un contexto y es el siguiente. La llamada música clásica, y digo llamada porque también existen otras denominaciones como música culta, etcétera, etcétera, hay que recordar que en Europa forma parte de la vida diaria de la mayoría de las personas, porque esta música en su época cuando fue compuesta por Mozart, por Beethoven o por los subsiguientes compositores de la historia de la música universal, tiene sus orígenes también en la música popular. Esto es muy importante señalarlo, puesto que no es una música que surja de la estratosfera de la cultura de unas personas, sino que hace parte de todo el acervo musical universal. Por ejemplo, cuando uno habla de Mozart, hay muchas cosas de esa música que fueron en su época, en la época de Mozart, danzas de bailes en los salones y que eran muy conocidas por la gente. Doy un ejemplo también, Johann Strauss, el gran compositor de valses, pues cuando uno lo escucha hoy en día en concierto, fuera de contexto, podría uno imaginarse que esto era una música por allá para un cierto grupo, pero en realidad no. Johann Strauss tocaba la música en el parque de Viena, que se llama el Parque de la Ciudad, y en ese parque, en el centro, hay un salón de baile y ahí iba Johann Strauss con una orquesta y era el rumbón de la ciudad. Entonces, esto es muy importante señalarlo porque la música clásica quizás en el contexto latinoamericano sea, y eso sí podría dar yo la razón allí, sea la música europea o la música norteamericana. Y la música latinoamericana pues era otra. Entonces, también ese contexto es importante. Y lo último que quiero señalar para responder a esto, Cristian, es lo siguiente. Recientemente se abrió esa discusión de nuevo y yo creo que esto afortunadamente se ha superado con el tiempo. ¿En qué sentido? En el que ya en muchos lugares del mundo esta música hace parte de la vida diaria de la gente. Por ejemplo, ¿cuántos que nos criamos viendo El Chavo del Ocho no nos sabemos la música tan, tan, tan? Toda esa música, por ejemplo, es de una marcha, de una obra de Beethoven, ¿sí? Y así hay melodías de Mozart, de Vivaldi y de los grandes compositores que todos conocemos, pero no somos conscientes de que lo conocemos. Entonces yo creo que hoy en día no se puede separar como la música de las élites y la música popular, sino que funciona de otra manera. Es que antiguamente en América Latina la llamada música clásica sí fue de acceso para unos ciertos círculos intelectuales
o de poder o de clase, como tú dices, que tenían el poder estructural, pero esto poco a poco se ha vuelto mucho más vernáculo y hace mucho tiempo que dejó de serlo. Y en esto, digamos, la historia de la Filarmónica de Bogotá juega un papel muy importante porque en los años 60 la Orquesta Sinfónica Nacional era la orquesta que tocaba en el Teatro Colón y como una contrarrespuesta de parte de los músicos jóvenes de aquellos años, surgió la Filarmónica de Bogotá y surgió como una orquesta con una profunda esencia social para tocar en los barrios, en los parques, en los colegios y que ya no fuera solamente para un grupo de personas. David, diría yo pues, que Colombia es uno de los países más ricos del mundo en términos de diversidad, digamos, cultural. Y por ende también, digamos, encontramos un sinfín de carnavales, de festivales, etcétera. Y quisiera preguntarte de pronto cómo se vive esto desde el plano de la música, digamos, llamada clásica y cómo, digamos, en comparación con otros, digamos, festivales más locales o otras expresiones más locales, pues se vive, digamos, el aforo, ¿no? La asistencia de las personas a estos eventos. Esto resulta muy interesante en el trabajo que yo tengo. Digamos, parte de mis ocupaciones es también pensar con el equipo artístico de la Filarmónica de Bogotá qué cosas programamos, dónde las programamos, ¿sí? Y voy a lo siguiente, la música colombiana es sumamente rica, como tú lo dices, y desde hace mucho tiempo, desde los años 40, compositores como Adolfo Mejía, Alex Tovar, tomaron elementos de esa música para llevarlos al lenguaje de la música sinfónica, llamémoslo así. Y entonces, ¿qué es lo que hacían Mozart y Beethoven y todos los grandes en su época con las tradiciones musicales de sus países o de su entorno cultural? Entonces, la Filarmónica de Bogotá, digamos, siempre participa en diferentes festivales, no solo de música clásica. Por ejemplo, recordemos en el 2019, 200.000 personas escuchando la Filarmónica de Bogotá en Rock al Parque. O también los formatos que hemos hecho con la Filarmónica de Bogotá de la música tradicional colombiana. Vale la pena recordarle a nuestros queridos seguidores de toda la música colombiana que la Filarmónica de Bogotá tiene un premio Grammy. Yo quizás lo tengo aquí, perdón que lo haga así, pero No, dale, tranquilo. bueno, la Sí, porque no se información, alcanza a ver desde ahí. la formalidad también es bonita. Bueno, este es un premio Grammy, para quien no lo haya visto, y esto lo recibió la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el año 2008, y dice aquí, Academia Latina de las Artes y las Ciencias a la Orquesta Filarmónica de Bogotá por el mejor álbum instrumental. Entonces, ¿qué significa? El mejor álbum instrumental lo recibió la Filarmónica por una recopilación de 30 años de grabaciones que hizo la Filarmónica de Bogotá de música colombiana, de música colombiana. No es música clásica, son bambucos, vallenatos, porros, todo eso. Y por esa razón la Filarmónica recibió el premio Grammy en el año 2008. Entonces, esto es bonito recordarlo para que uno, en esa reflexión que tú propones sobre la música, hay que pensar que la Filarmónica de Bogotá algo ha tenido de diferencial frente a muchas otras orquestas, digamos, de América Latina y también del mundo, y es que ha tenido siempre muy presente la música clásica, pero al mismo tiempo está conectada la Filarmónica a través del repertorio que toca con la música tradicional colombiana, la música folclórica de diferentes regiones. Voy a relatar algo que nosotros vivimos en el año 2014. Ujú. Estuvimos en noviembre de 2014, yo he contado esa anécdota algunas veces, en Yopal, Casanare.
no había ido a una orquesta como estas al Casanare Profundo. Y entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Me acuerdo que el entonces gobernador, cuando llegamos allá, me dijo, mire, director, estoy un poco preocupado porque aquí hace menos de un mes estuvieron los Tigres del Norte y tuvieron 8.000 personas que vieron el concierto aquí en este mismo lugar. Y entonces dijo, ¿cuánta gente le va a venir a la Filarmónica? Y yo le dije, pues depende de la propaganda que le hagamos. El repertorio que la orquesta tiene para este concierto es muy bonito. Bueno, la historia terminó muy bien porque a los 2 días fue el concierto de la Filarmónica ahí en el Estadio Santiago de las Atalayas y fueron 16.000 personas a escuchar el concierto. Y ahora, ¿por qué razón? Por un lado, seguramente por la curiosidad de la gente. Vino gente de Arauca, vino gente de diferentes partes del Meta, del Bichada. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que nosotros diseñamos un programa que fuera atractivo para la gente. Entonces, la primera parte fue la interpretación de música clásica que se utiliza en las películas de cine, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias y otras películas, que es música clásica que la gente conoce, que no sabe que la conoce. Por ejemplo, la escena famosa cuando el llanero solitario o se escapaba o perseguía a alguien en sus películas, esa música, el tararán, 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 eso es parte del repertorio de la música clásica. Es la obertura de la caballería rusticana. Entonces, la primera parte que hicimos con esa música, la gente estaba feliz y estábamos proyectando imágenes de esto. Y la segunda parte se la dedicamos a la música colombiana, entonces música del Pacífico, del Atlántico, de diferentes lugares, y aterrizamos en la música llanera. Entonces la Filarmónica, de manera instrumental, interpretó Alma Llanera, entre otras cosas. Y al final del concierto, nosotros invitamos al gran maestro, querido pues por todos los colombianos, al Cholo Valderrama con su grupo de música llanera y tocó con la Filarmónica. Entonces la gente estaba realmente feliz. Lo que quiero decir es que siempre depende de cómo tú programas y cómo acercas al público. Uno no puede meterle al público que no haya escuchado música clásica los ladrillazos de la música clásica, porque los hay. Los hay porque también hay música muy pesada en la música clásica, como la hay en todos los géneros. En todos los géneros hay música que es mala y hay música que es buena. No, no, y te quería preguntar precisamente sobre esto, porque hace unos años yo recuerdo un boom, pues tenaz entre mi círculo cercano, cuando la Filarmónica de Bogotá, creo que lo han hecho en varias ocasiones, interpretó los soundtracks de Harry Potter. Eso era como una estrella de rock tocando, porque todo el mundo estaba hablando de eso. Entonces quisiera de pronto que nos contaras algunas anécdotas de cuáles han sido como esas interpretaciones más exitosas de la Filarmónica, porque eso es una forma de llamar a la final, pues a los públicos más jóvenes. ¿Qué es lo que hace que a la gente le pueda gustar o no? Y que no sea una cosa para un pequeño grupo que son los iniciados, los que entienden eso, etcétera. Lo que lo hace posible para que la gente lo pueda escuchar, la clave está en cómo tú programas esto. Yo voy a dar un ejemplo. Si yo llego y hago un concierto, por ejemplo, y quiero contarles una anécdota. Justo antes de comenzar a hablar contigo, Cristian, estaba yo reunido aquí con el maestro Gustafsson, que es un director sueco, que es el director titular musical de la Filarmónica, y estábamos discutiendo con él un concierto que vamos a hacer, y bueno, vamos a hacer en octubre un concierto en el Teatro del Sueño que queda en Ciudad Bolívar. Nosotros estamos haciendo una programación especial para ese teatro, para acercar al público de Ciudad Bolívar. Finalmente, alrededor de ese lugar viven 2 millones de personas y comenzamos a hacer ya conciertos. La semana pasada estuvimos ahí con un maestro búlgaro y con un gran clarinetista latinoamericano. Y entonces, ¿qué programamos allá? Programamos Beethoven y programamos Mozart. ¿Por qué razón? Porque consideramos que Beethoven y Mozart son los grandes, digamos, las grandes estrellas del rock
de la música universal. Porque pensemos esto, uno saca una canción en la música y hay que mirar para saber si realmente es muy buena o no la música, cuánto tiempo dura. Decía Borges, el gran escritor argentino, que él no leía libros que no hubieran sobrevivido más de 50 años. Yo me pregunto, de la música que conocemos ahora, ¿cuánta sobrevivirá realmente? Pero los que sí han probado que sobreviven durante largo tiempo son Mozart, Beethoven, Vivaldi, Bach. Seguramente durante muchos siglos escucharemos música de Queen, escucharemos mucho jazz, escucharemos salsa, etcétera, etcétera. Entonces, esos son autores que valen la pena que la gente los conozca mucho. En Ciudad Bolívar hicimos ese concierto y ahora estábamos discutiendo, era lo que te quería contar, que vamos a programar para el próximo concierto en el Teatro en el Ensueño en Ciudad Bolívar. Entonces estamos pensando que si poníamos una sinfonía, ¿cuál sinfonía se ponía? Y llegamos a la conclusión de que vamos a interpretar una de las sinfonías más bellas que hay, que se ha utilizado además fragmentos de esa sinfonía en innumerables películas del cine mundial, que es la Novena Sinfonía de Anton Dvorak. Mucha gente no va a decir, no, yo no lo conozco, pero resulta que es una sinfonía que se llama la Sinfonía del Nuevo Mundo. Por ejemplo, quienes hayan visto la película con Meryl Streep que se llama El Deseo de Sofía, bueno, la música es esa, y en muchas otras. Entonces sí estamos pensando constantemente cómo acercamos al público que no conoce esa música para que la conozca y se acerque sin miedo, sin temor. Ahí está la clave de la democratización de la cultura y que la gente quiera escuchar eso sin ninguna prevención, que esto no es música para entendidos ni para sabios. Además que, pues hoy en día, por ejemplo, en los ámbitos digitales, pues se tienen muchas alternativas para aprender sobre música, para escuchar toda la música disponible. Eh, y yo quería preguntarte, pues, precisamente sobre ese punto, y es, por ejemplo, qué tan factible, ya más allá de un aprendizaje, digamos, individual desde la casa, qué tan factible es para una persona del común, un ciudadano del común, convertirse, digamos, por gusto o por profesión en un músico de filarmónica, un cantante de ópera, etcétera. Digamos, ¿existe incentivos de parte de este tipo de elecciones, digamos, desde un plano distrital o nacional? Sí, es muy buena pregunta. Mira, justo la Filarmónica de Bogotá, mucha gente no lo sabe, es una orquesta que, primero es una orquesta pública, y la orquesta es de la ciudad, la orquesta vive de los impuestos que pagamos todos los bogotanos y bogotanas. Y la Filarmónica hoy en día es una red de orquestas, de coros, de bandas de viento, y tenemos muchos programas para acercar a la gente al estudio de la música. Es así que hoy en día la Filarmónica tiene un programa para casi 30.000 niños en colegios públicos de Bogotá. Nosotros damos clases en 33 colegios públicos de Bogotá, en donde tenemos en cada uno de esos colegios tenemos entre 700 estudiantes a 2.000 estudiantes por colegio. Todas las clases que se imparten son gratuitas, los instrumentos los aporta la Secretaría de Educación y todo esto lo hacemos en una alianza con la Secretaría de Educación de la ciudad y la Filarmónica de Bogotá. Eso sucede en los colegios. Y por fuera de los colegios también tenemos programas en todas las localidades de Bogotá, en donde cualquier persona que quiera llama a la secretaría, a la alcaldía de la localidad, por ejemplo, en Teusaquillo, en Barrios Unidos, en Suba, pueden llamar y preguntar, mire, yo quiero inscribirme al programa de la Filarmónica de la localidad. Y entonces esto es gratuito y nosotros estamos dando clases en lo que nosotros llamamos los centros filarmónicos. Ahí también estamos dando clases. Entonces, quien quiera estudiar, niños, niñas, jóvenes, con los programas de la Filarmónica de Bogotá, simplemente se tienen que acercar a ese tipo de programas
en donde todo lo que hacemos con la Filarmónica es gratuito, no le cobramos ni un peso, al contrario, donde hay instrumentos les ponemos instrumentos y les ponemos los profesores y todo eso. No, pues sí, música clásica para todo el mundo, efectivamente, como tú te estás diciendo. Y digamos, ya en términos de educación musical en general, digamos, de la presencia de la música clásica, bueno, claro que tú ya lo habías dicho más o menos en esta respuesta anterior, pero digamos, ¿cómo consideras que está Colombia en ese sentido, en la formación musical, digamos, desde pequeños de las personas, digamos, no siempre van a tener gustos musicales, ¿no? No todos van a ser músicos, pero esos que de pronto sí tienen, digamos, esas oportunidades, sobre todo en el ámbito público, de desarrollar más estos gustos, de profesionalizarse. La Filarmónica de Bogotá ha hecho un gran trabajo aquí en la ciudad. Recientemente nosotros creamos un programa para hacer formación musical en Cundinamarca. Estamos trabajando con 16 municipios de Cundinamarca en programas de formación musical. Creamos una orquesta con niños, niñas y jóvenes de la región de Cundinamarca y Bogotá. Pero yo quería decir lo siguiente, nuestro país es un país que lleva, digamos, demasiados años en guerra, en conflictos de violencia muy fuerte, y estamos, desde hace algunos años, estamos intentando salir de esos ciclos de violencia. Hubo unos acuerdos que se firmaron entre un grupo armado y el Estado colombiano, pero aún no logramos terminar esos ciclos. Y ahí es donde yo creo que el arte, la cultura pueden jugar un papel muy importante, de tal manera que sí, nosotros hemos hecho con la Filarmónica un trabajo, digamos, realmente maravilloso, pero creo yo, que aún tenemos mucho por hacer, muchísimo, los retos son enormes, para que nosotros podamos desde nuestro lado contribuir a la transformación de nuestra sociedad. En Bogotá hay alrededor de 900.000 estudiantes en los colegios públicos. Entonces, claro, tenemos 30.000 estudiantes, pero ojalá podamos crecer y crecer más. Todo eso lo discutimos a diario y trabajamos de la mano con la Secretaría de Educación para lograr que esto sea posible. Pero a mí me encantaría, yo tendría el sueño de que nosotros podamos hacer programas de formación musical en todos los lugares en Colombia donde se ha desarrollado el conflicto armado y social. Como me gustaría programas en el Cauca, por ejemplo, en el Catatumbo, en Arauca, en Turbaco, en todos los sitios donde están los conflictos más fuertes, ahí es donde es necesario que el país esté trabajando en la formación musical o artística en general, pero además, como tú bien lo dices, no se trata de que de allí salgan músicos, pero una persona que logra tener acceso a la formación artística y a la formación musical siempre se transforma, porque tiene un canal de expresión, siempre tiene tener un canal de expresión a través del canto, a través de tocar un instrumento. No tiene que ser música clásica, es que la música es una sola, entonces puede ser champeta, puede ser reggaetón, puede ser salsa, lo que uno quiera, pero que tener ese canal de expresión de los sentimientos de uno es muy importante. Quería preguntarte de pronto por esa relación intrínseca que a veces hay entre la música clásica, digamos, y los sentidos, las emociones, los estados de ánimo, sobre todo porque hoy en día en Internet es muy común encontrarse con combinados, ¿no? Como música clásica para estudiar, música clásica para dormir, música clásica para hacer deporte. Entonces, pues de pronto, si me pudieras dar tu opinión al respecto. Sí, es que sucede con toda la música. Mira, yo no sé cómo lo vivas tú o cómo lo vivan los televidentes, pero yo creo que cuando uno escucha, por ejemplo, un bolero en la mañana, supongamos, se levanta uno y uno escucha un bolero, pues uno se levanta en un estado anímico tranquilo, ¿sí? Es un bolero, supongamos, Celia Cruz cantando o Amara Portuondo, uno se levanta tranquilo. Otra cosa es si uno se levanta con un merengue de Wilfrido Vargas
y aquella cosa, pues obviamente el ánimo cambia, el ánimo cambia. Entonces yo creo que toda la música produce estados anímicos diferentes. Depende uno cuando uno lo esté escuchando. Por ejemplo, una salsita en la noche está muy bien. ¿Qué recomendaría yo? Realmente yo les recomendaría lo siguiente. Yo diría, mira, si quieres estudiar tranquilo, concentrado y todo esto, para eso existen, como tú dices, en YouTube diferentes combinaciones. Entonces uno ve, por ejemplo, Mozart para concentrarse o Mozart para estudiar. Y es verdad, porque se hace una selección de las obras de Mozart que son tranquilas, que le permiten a uno estar leyendo el libro o estudiando y no distraerse, o Bach o cualquiera de estos autores. Pero hay Mozart, por ejemplo, que es el Mozart que lo pone uno así. Por ejemplo, hay piezas, digamos, diversas que son rapidísimas. Entonces, hay que hacer una selección de todo. También yo recomendaría no solamente la música clásica, por ejemplo, en jazz, uno pone jazz para relajarse, entonces aparece el saxofón y la cosa, entonces ahí puede uno estar estudiando. La música da para todo, pero tenerla presente en la vida diaria de uno es muy importante y te mantiene siempre muy bien, muy bien. David, y para cerrar, ¿te animas, digamos, a hacer un playlist con algunas emociones para nuestros seguidores? Yo te digo la emoción y tú me dices una canción. Claro que sí, dale. Alegría, Alegría, recomendaría escuchar las cuatro estaciones de Vivaldi. amor, Y recomiendo el segundo movimiento del concierto para guitarra que se llama Aranjuez, que es hermosísimo. ira, Ira, recomendaría escuchar Wagner, Lohengrin de Wagner. Es esa melodía que se utiliza además en las películas para las guerras y todo. tristeza, Tristeza. Mm, recomendaría la sonata Primavera de Beethoven para violín y piano. y finalmente una para los que les gusta la acción o que quieren, no sé, entrenar con música clásica, ¿cuál sería? La acción. Bueno, ahí con la acción recomendaría escuchar Carmina Burana, que es una obra muy bella con coros y todo esto. Y también la obra que se llama 1812 de Tchaikovsky, que se ha utilizado en muchas películas. Eso tiene cañones y cosas y todo. David, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista con quienique.com. No, a ustedes, muchísimas gracias a todos los seguidores de Quién y Qué. Con Quién y Qué siempre hemos estado muy vinculados con los temas de la cultura. Muchas gracias.